¿Saben ustedes lo que es la hernia de disco que ocurre entre las vértebras de la columna lumbar especialmente? Si no tienen pleno conocimiento, les invitamos a compartir este programa. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina, médico ginecobstetra y experto latinoamericano en climaterio y menopausia, que tiene el placer de ingresar a sus hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este día tenemos el propósito de conversar sobre la hernia de disco, un problema muy frecuente. El 80% de las molestias que presentan las personas, especialmente las personas mayores, a nivel de la columna lumbar, que es el final de la columna vertebral, se debe precisamente a esta patología. Se dice que problemas en la columna, hasta el 90% de la población sufre en algún momento, y la causa más importante, reitero, es esta patología. Para ello, hemos invitado a un distinguido amigo y colega, el doctor Raúl Beltrán Ocio. Él es conocido de ustedes también porque trabaja como docente titular de la Facultad de Medicina en la especialidad de neurocirugía. Él es médico de planta del Hospital de Clínicas Universitario y, por supuesto, es especialista en esta área de la medicina. Con él hemos de hablar del tema, hemos de intentar descubrir algunos aspectos que a lo mejor no son muy conocidos por la población. Pero antes de entrar en tema, permítanme ir al sector un minuto de reflexión. Distinguidos amigos, este pueblo paceño, este pueblo boliviano estoico y tolerante, ya ha superado los 50 días de angustia y de preocupación, de agresión generada por unos pocos. Creo que la inoperancia de quienes deben resolver estos problemas y, por supuesto, el despropósito que conllevan estas acciones por los supuestos bloqueadores, defensores, nadie sabe de qué, están haciendo sufrir un pueblo. Y eso tiene consecuencias. Solo dejamos establecido que si no resuelve este tema, la justicia humana la va a hacer la justicia divina. Nadie tiene el derecho de hacer sufrir a la gente, al prójimo. Ya van como 13 fallecidos por culpa de estos bloqueos, que definitivamente no tienen explicación. Los señores que trabajan en el transporte son los que han aguantado tantos días, tantas semanas a la intemperie y totalmente abandonados. Son humanos. Todos somos bolivianos, con los mismos derechos. Ningún individuo, aun en su arranque de mayor locura, va a hablar de que hay bolivianos de primera, segunda o tercera clase. A lo mejor, los bolivianos más bolivianos son los que comprenden lo que es ser un ciudadano nacido, crecido y que trabaja en Bolivia, que sabe que aporta. Lo demás son historias y cuentos que ni ellos se las creen. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector de la Facultad de Medicina Informa. Amigos, hace 54 años se creó el Instituto de Genética Humana en la Facultad de Medicina. Este instituto desarrolló de forma muy importante una serie de métodos y tecnología
para hacer diagnóstico precisamente de enfermedades genéticas que afectan a los seres humanos que habitan en nuestro país. Debió haber hecho un acto trascendental destacando su meritoria trayectoria. Las situaciones que vivimos redujeron esta conmemoración a actos de todas maneras simbólicos y muy importantes. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés fue creado el 15 de junio de 1972. De ello han transcurrido 54 años de fecunda labor de servicio. Su propósito fundamental es contribuir a la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana, proponiendo e implementando acciones de prevención y diagnóstico. El trabajo que desarrolla le ha permitido constituirse en un centro de investigación genética líder a nivel nacional y referente internacional, promoviendo la excelencia académica, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos de alto nivel para solucionar problemas de salud en el país. Los 54 años que preceden la historia del Instituto de Genética nos permiten situarnos como una institución de excelencia académica. Somos un centro de referencia nacional para enfermedades genéticas, para enfermedades raras, y estamos impulsando la implementación de nuevas técnicas para mejorar el apoyo diagnóstico para nuestra población. Pues a la fecha tenemos varias investigaciones, sobre todo en el contexto epidemiológico en genética, conocer la frecuencia de pacientes con síndrome de Down, la frecuencia de enfermedades raras que existen en nuestra población, implementaciones que se han hecho de técnicas diagnósticas como cariotipo, estudios FISH, genética toxicológica y algunas técnicas en biología molecular. Tenemos proyecciones amplias que buscan ponernos a la par de los estándares internacionales, poder hacer estudios de gold estándar para distintas técnicas, sobre todo cuando hay sospecha de enfermedades raras, cuando tenemos pacientes y familias afectadas por enfermedades genéticas, buscamos hacer un diagnóstico oportuno y así poder orientar mejor a la población. Desde hace más de 10 años en la Facultad de Medicina se desarrollan dos programas muy importantes, el de terapia ocupacional y el de fonoaudiología. Debiéramos preguntarnos por qué estudiar terapia ocupacional. Y una de las personas responsables de este programa tan importante nos da una breve explicación. Veamos la nota. La terapia ocupacional es una profesión de la rama de la rehabilitación que busca la inclusión plena a nivel educativo, laboral y social de personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad social. Actualmente, la Universidad Mayor de San Andrés es la única en toda Bolivia que ofrece esta carrera. Yo estudio terapia ocupacional porque se trabaja a través de la ocupación e interés de las personas. Yo estudio terapia ocupacional porque puedo brindar apoyo y nuevas oportunidades. Yo estudio terapia ocupacional porque promueve el bienestar emocional de las personas con discapacidad. Yo estudio terapia ocupacional porque su misión es brindar calidad de vida. Yo estudio terapia ocupacional porque me convierto en un agente de inclusión social. Yo estudio terapia ocupacional porque fomenta la inclusión laboral y educativa. Yo estudio terapia ocupacional para ayudar a las personas más vulnerables. Yo estudio terapia ocupacional porque promueve la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para la participación de todas las personas. Yo estudio terapia ocupacional porque es humana y me permite mejorar como persona. Yo estudio terapia ocupacional porque genero independencia y autonomía en los usuarios. Amigos, ahora permítanme ir a un pequeño corte y al retorno estaremos conversando con nuestro invitado. Continúa con TVU.
Radio y televisión ahora en una misma conexión. Un espacio donde la información se encuentra con la música, la ciencia con la cultura y tú con lo que realmente importa. Una nueva forma de comunicar y de empezar la mañana. Conexión matutina, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, por Televisión Universitaria y Radio Universitaria San Andrés, 97.6 FM. Continúa con TVU. Amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Raúl Beltrán Ocio. El profesor Beltrán, lo dijimos, es profesor titular de la Cátedra de Neurocirugía de nuestra facultad, tiene su base de trabajo en el Hospital de Clínicas Universitario y, por supuesto, es especialista en el área. Le pedimos en la anterior sesión que converse con ustedes y con nosotros sobre un tema muy importante, el de la hernia de disco que está entre las vértebras. Entonces de ello hoy hemos de hablar, pero antes de entrar en tema, permítame saludarle a nuestro invitado, el doctor Beltrán, ya conocido por ustedes. Raúl, muy buenos días. Gracias por venir a nuestra invitación. Muy amable, Gustavo, buenos días. Nuevamente agradecido por tener la oportunidad de estar en este canal universitario para que podamos dar algún informe en líneas generales hacia la población sobre este tema que es bastante frecuente en el medio, la hernia de disco. Gracias, Raúl. Amigos, nada más para entrar en contexto. Se dice que entre el 60 y el 90% de nosotros, los humanos, hemos de, en algún momento de nuestras vidas, sufrir de dolores en la columna lumbar. A veces estos dolores irradian hacia los miembros. En la mayor parte de los casos, esta molestia se debe fundamentalmente a la herniación, para decirlo de alguna manera, la salida del lugar donde está habitualmente este disco fuera de su lugar. Entonces esto, de acuerdo a la magnitud, de acuerdo a la ubicación, la zona donde ocurre, dará cierta sintomatología que va a preocupar y molestar al paciente. Para concluir, diré yo que esta patología es más frecuente en hombres que en mujeres. La relación más o menos es 2-1 y el profesor Beltrán nos va a ayudar a entender todo ello y por qué ocurre. Raúl, ya nos describiste la anterior vez más o menos cómo está ordenados los huesos que hacen a la columna vertebral. Y esta patología herniaria fundamentalmente se ubica en la zona baja de la columna, sin excluir necesariamente otras zonas. ¿Qué es la hernia de disco de la que tanto la gente habla? Bien, yo creo que siempre es bueno empezar con una línea muy básica que sería la anatomía. Saber qué es una vértebra, para qué sirve la columna vertebral. Tenemos acá un excelente modelo de lo que es la columna vertebral. En la parte alta podemos ver que está la parte de la base del cráneo y el cerebro está acá adentro. Y la columna viene distribuida en la forma en que ustedes están viendo acá. Tiene varios segmentos. El primer segmento es la columna cervical, el segundo segmento dorsal, lumbar y sacro. Y esta columna está conformada por vértebras. Vértebra es una pieza ósea que en cada sección que hemos mencionado tiene unas características especiales. Las vértebras cervicales son más pequeñas, las dorsales son más grandes y las lumbares son mucho más grandes y más fuertes. Esto está diseñado anatómicamente para ver el tipo de actividad que realiza. Hemos dicho que nosotros somos animales vertebrados porque justamente tenemos vértebras. Las lombrices, las serpientes son animales invertebrados porque no tienen vértebras. Y este conjunto de vértebras que se va escalonando una al lado de otra, encima y abajo de otra, nos van a producir lo que es la columna
vertebral, y la columna vertebral nos sirve para sostener, dar la solidez al individuo para que éste pueda caminar. Si no tuviésemos este sistema de las vértebras, nosotros tendríamos que probablemente, como varios reptiles, tendríamos que arrastrarnos por el piso. Muy bien. Otra de las características de esta columna, aparte de dar el sostén, es que sostiene dentro de la columna, lo que podemos ver por dentro es la médula. La médula es una prolongación de lo que vendría a ser el cerebro, que es una cosa grande. El cerebro se achica, digamos, a una parte central, que es el tallo cerebral, y este tallo cerebral continúa a través de todo este conjunto que hay de orificios en los cuerpos vertebrales, que unidos unos a otros nos va a dar lo que es un ducto, lo que es el conducto raquídeo, donde se encuentra la médula. Y como sabemos, el término médula quiere decir que es el centro, es una porción muy importante. Y de esta médula ustedes pueden ver fácilmente cómo salen unas prolongaciones amarillas, que van a ser los nervios que salen de la médula. Para ir, estos nervios van a los brazos, a los hombros. Estos nervios van hacia los pulmones, van hacia el tórax, y estos otros miembros de acá, bajo la columna lumbar, van a ir a dar función, no solamente función motora, sino también función sensitiva a los miembros inferiores, a la pelvis, a todos los órganos reproductores. Entonces, esta es una parte muy importante. Y algo que es importante también mencionar es que esta columna vertebral es una columna muy móvil. Se torsiona, se flexiona, se extiende todo. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué está eso? Porque ustedes pueden ver fácilmente entre vértebra y vértebra hay una sustancia que en este lado está de color transparente. Esa sustancia, esta parte, se llama disco intervertebral, y este disco intervertebral sirve para que esta columna pueda tener todos los movimientos que hemos mencionado. Este disco tiene unas características que la hacen únicas dentro de todo el organismo. Una de las características principales es que es completamente móvil, es una esponja, es un chicle que está acá. Sin eso nosotros no podríamos realizar movimientos. Otra característica, aparte de ser móvil y separar a las vértebras, tiene una característica muy especial, que esta podría ser la base de esta enfermedad, que es la hernia de disco. No tiene sangre esta sustancia, el disco intervertebral no tiene sangre. Al no tener sangre, ¿qué es lo que pasa? Que es proclive a que con el tiempo se vaya secando, se vaya deshidratando, se vaya debilitando. Y por supuesto es más lábil a tener distintos tipos de problemas. Esta característica de que no tiene sangre, ¿a qué nos lleva? A que no se puede regenerar. No puede regenerar, porque para que un tejido tenga poder de regeneración necesita vitaminas, necesita sangre, necesita oxígeno. Si no hay esto, es fácil entender que no puede vivir. ¿De qué vive este disco intervertebral? De la vecindad de las vértebras de arriba y de abajo. Este chicle o esta esponja es muy útil para esto. Y como dijimos hace unos minutos, esta esponja discal, la podemos llamar así, con el tiempo se va degenerando, va secando, va desapareciendo. Tan es así que en las personas adultas, adultos mayores, 80, 90 años, prácticamente se ha reducido de tamaño, y es por esta razón que las personas de esta edad no pueden tener movimientos de flexión, extensión y rotación como lo hacemos nosotros. Esta es una característica muy, muy importante. Bien, ¿a qué llamamos hernia discal? Dijimos que esto se llama disco intervertebral. Porque está entre las vértebras. Claro. Esa es la idea. Como este disco sirve para tantas cosas y se va envejeciendo, se va deshidratando en el tiempo, se vuelve más débil y se puede romper. Y al romperse sale de su lugar de origen, que es este. ¿Y qué va a pasar cuando se salga? Va a pasar que se va a herniar, se va a salir el disco, y al salirse, al herniarse este disco, me va a apretar una de estas ramas, una de estas raíces nerviosas, y ese es el momento en que va a empezar a tener problemas el paciente. Aquí está muy ejemplificado este problema. Vemos esta protrusión de color naranja
que es el disco intervertebral, esta cosa transparente de acá, que se ha salido, y es fácil imaginar, fíjense cómo aprieta a la raíz. Y el momento en que esto aprieta a la raíz, por supuesto, ya le produce daño a la raíz. Y esa esto es la va a parte producir, básica. Correcto, y esto va a provocar las molestias, Claro, el dolor, claro. Perdón, todo lo que vamos a ver a continuación. Raúl, creo que es algo muy importante que nos ayude a también recalcar. Estas vértebras están unidas a través de estos discos, y de cada una o entre cada una y otra salen estas raíces que están de color amarillo, que bien dijiste, van distribuyéndose a lo largo del cuerpo. Por eso podemos mover, podemos sentir, etc. Cuando estos espacios que hay, donde están libres estos nervios, disminuye, el nervio se aprieta, para decirlo de alguna manera, claro, se comprime y se inflama. Esto es lo que acontece habitualmente con el tiempo, pero tal vez también puede ocurrir por golpes y otras circunstancias, ¿no? Sí, efectivamente es así. Lo que pasa también es lo siguiente. Este orificio que vos los has nombrado se llama agujero de conjunción. Es un orificio por donde sale el nervio. Entre dos vértebras que se unen hay un espacio que llega a formar un orificio. Es el orificio del agujero de conjunción y por ahí sale el nervio. Perfecto. El disco se dañó, se rompió y lo aplasta al nervio porque está en contacto directo. Y el momento en que la aplasta, ¿qué va a empezar? El primer síntoma o el primer signo de molestia va a ser dolor, porque ese nervio está conduciendo no solamente fuerza para que uno pueda mover el brazo o la pierna, no solamente está conduciendo sensibilidad para que la persona pueda sentir. Entonces, si este nervio se aplasta por esta hernia de disco, la clínica va a ser en primer lugar el dolor en el lugar donde se ha producido la hernia, que vendría a ser este lugar. ¿Qué me va a dar acá? Un dolor en esta zona, en la parte baja de la espalda, y ese dolor se va a irradiar, ¿va a ir a dónde? Hacia las piernas, porque los nervios estos que estamos viendo acá continúan hasta las puntas de los dedos de los pies para dar motilidad, para dar sensibilidad. Entonces la persona va a tener dolor en la localidad de este lugar y también va a tener dificultad en mover las piernas. ¿Por qué? Porque ya no va a tener tanta fuerza para realizar esto por el dolor, además que este nervio, por estar prisionado por la hernia de disco, va a perder mucha capacidad. Entonces la persona ya no puede mover, no tiene sensibilidad o tiene una sensibilidad mayor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca la hernia de disco? Alguna ya citaste, la edad hace que la anatomía del propio disco se altere por las razones que muy bien señalaste. La falta de sangre, no puede por sí mismo hidratarse, depende, y se seca, pues se envejece. Pero, ¿qué otras cosas ocurren para que un individuo pueda tener una hernia? Bien, hay una relación muy directa y esa es la causa principal que se produce en una hernia de disco. ¿Y por qué causa? Esta causa es el esfuerzo físico. Debo recalcar lo siguiente, que la columna cervical es bastante móvil porque la cabeza tiene todo tipo de movimientos. La columna dorsal es prácticamente inmóvil. ¿Por qué? Porque está pegada a los huesos que están acá adelante, que son las costillas y el esternón. Y la columna lumbar es la que se mueve más. Yo para caminar, para hacer cualquier situación, tengo que flexionar, tengo que extender, tengo que rotar el tronco, y es esta la columna. Una de las funciones. Otra de las funciones es que nos va a permitir, ¿qué cosa? Tener acá. Esta parte de la columna, y están viendo la unión entre este color verde y el color naranja de la columna lumbar y sacro. Esta unión es la que sostiene el peso del cuerpo.
Correcto. Y entonces el esfuerzo físico viene a ser a lo mejor la primera causa de lesión de este disco intervertebral. Así es. Y eso es lo más importante, porque para tomar en cuenta, había señalado que de aquí a acá representa el 60% del peso corporal. Correcto. Una persona que pesa 100 kilos, 60 kilos pesan de aquí hasta la cintura. Los restantes 40 son de aquí para abajo. Este es el lugar donde se sostiene todos los 60 kilos de arriba. Si a esto nosotros le colocamos una bolsa que pese 50 kilos de arena, de lo que fuese, tendríamos una presión de 110 kilos, 50 kilos de la bolsa más 60 kilos del peso corporal, 110 kilos que están apretando y asentando aquí abajo. Entonces, fácil interpretar que eso va a dañar esta parte de las vértebras, y no solamente las vértebras, y lo más importante, del disco intervertebral. Correcto. Distinguidos amigos, hemos de seguir conversando del tema. Permítanos unos segundos y estamos enseguida de vuelta. Continúa con TVU. Bolivia en peligro. La lucha por la conservación de la biodiversidad. Bolivia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta un momento crítico de su historia. La expansión agrícola, la minería ilegal y la deforestación han llevado a numerosos ecosistemas al borde del colapso. La situación es alarmante. En 2024 se quemó un territorio mayor que Portugal y desde el 2020 Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en la pérdida de bosques. La expansión de las actividades extractivas y la débil fiscalización han deteriorado la visión ambiental del país. El reciente cambio de gobierno abre una oportunidad política excepcional para redefinir el rumbo ambiental del país. Sin embargo, las señales iniciales generan preocupación por la reducción del rango del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los investigadores proponen 4 acciones clave: reconstruir la institucionalidad ambiental, detener la deforestación, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una transición ecológica justa. El futuro ecológico de Bolivia depende de la capacidad de la nueva administración para asumir este desafío con serenidad. La comunidad científica y el mundo observan con atención. Es hora de actuar. El destino de Bolivia y su biodiversidad están en juego. Continúa con TVU. Muy bien, amigos, seguiremos conversando del tema. Raúl, ¿cuáles los síntomas que las señoras, los caballeros, los jóvenes que puedan sufrir de hernia de disco pueden presentar? Decíamos, más o menos entre el 60 y el 90% de la gente puede sufrir molestias por esta causa, pero la sintomatología no es exactamente igual en todos. Sin embargo, hay cosas que son comunes. ¿Qué es lo que la gente debe saber? Bien, yo creo que antes de llegar a ese punto, que es muy, muy importante, hay que tomar en cuenta también otros factores. Hace unos momentos preguntabas cuáles son las causales para este problema o los riesgos. La actividad física de un gran esfuerzo físico es proclive para esto, ¿no? Hay muchos jóvenes hoy en día que van al gimnasio, que está muy de moda, levantan en pesas y en cuestión de una semana creen que ya pueden levantar un auto. No están preparados para eso físicamente, y ahí es donde viene el problema. El esfuerzo físico es una de las mayores causas para esto. Otra de las causas muy importantes a tomar en cuenta es el sobrepeso, porque dijimos que el 60% es eso, pero si es una persona que tiene mayor volumen corporal, la presión que va a ejercer en estas dos últimas vértebras de abajo también va a ser muy grande. Están también como causales los golpes, los traumatismos que pueden ocurrir acá. Algo muy frecuente hoy en día, que está muy de moda, es el esfuerzo físico por ejercicio, por deportes, que eso nos está trayendo grandes problemas. Las situaciones de trabajo. El esfuerzo físico en el trabajo también es proclive a que puedan ocurrir estas cosas. Y esta es una patología que, si bien hasta hace unos años atrás estaba prácticamente limitada
al hombre de edad media que tiene 30, 40 años, que es cuando más esfuerzo físico realiza. Hoy en día eso se está emparejando en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres están adoptando posiciones por trabajo, por deportes y por otras actividades similares al esfuerzo físico de un hombre. Trabajan de albañiles, hacen esfuerzos grandes en el deporte, y esto también lleva a un gran debilitamiento acelerado de las discopatías, de los discos intervertebrales, ¿no? Como estas causales más proclives para eso. Bien, dijimos que se aprieta el nervio porque se salió el disco. Ahora, este disco puede salirse de inicio, puede ser que sea una protrusión tan grande como esta, una salida tan grande como esta, o si no, ir saliendo de a poco. Es fácil entender que si va saliendo de a poco, poquito a poco lo va a ir pellizcando el nervio y la clínica va a ir aumentando. Básicamente la clínica es dolor, es alteración en la motilidad, alteración en la sensibilidad, y también otra cosa que es muy importante mencionar es que por estas cosas y por la compresión que tiene el nervio, los músculos que están inervados por estos nervios, que son los que están dando movimiento a estos músculos, se ponen duros, se ponen rígidos por el mismo insulto que está provocando esta hernia. Entonces, estas 4 cosas son las básicas como la clínica para la producción de una hernia de disco. Bien, puede ser crónico en varios meses o más, o puede ser muy agudo. Puede ser tan agudo que de golpe sea la protrusión tan grande que la persona puede quedar inválida por un tiempo. Pero tenemos que tener en cuenta que con esta patología, y probablemente sea un tono de los temores que tiene la gente, es que con esto se podría quedar paralítico. No hay esta situación. La persona que tiene una hernia de disco no se queda paralítica. Tiene sus dolores, ya hemos mencionado la clínica, y los va a tener. Y esto es algo muy importante que debo recalcar. Una vez que el disco se ha dañado y se ha herniado, se ha salido, se queda dañado para toda la vida. ¿Por qué? Porque este disco no va a volver a su lugar de origen. Y como no tiene sangre, tampoco se va a regenerar. Entonces, esta patología es que va a llevar a la persona a tener este sufrimiento por toda su vida. Va a aumentar, va a disminuir. Muchas personas inclusive se acostumbran al dolor. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta también, que es muy importante, es que la persona tiene que seguir realizando su actividad. Acordemos que estamos hablando de 30, 40 años de edad, que es cuando más actividad física se realiza y necesita el trabajo, necesita sustentar su vida, sustentar su familia, y tiene que seguir trabajando. Y mucha gente se acostumbra a tener este dolor o dice, bueno, ya, hasta que... Y otra cosa que también hay que mencionarla es que mucha de la gente, que es una reacción natural de la gente, uno tiene alguna patología o alguna dolencia y siempre piensa que se va a pasar. Es una reacción muy natural, a no ser que sea una cosa muy crítica, muy aguda. Pero generalmente uno ya se acostumbra y dice, no, mañana se me va a pasar, descanso un poco y se me va. Si eso ocurre, por supuesto que la persona está mucho más tranquila y tal vez no pueda tener muchos problemas. Pero lamentablemente este disco que se ha salido se va a seguir saliendo. Y cada vez que se salga más, me va a comprimir más al nervio, lo va a aplastar, lo va a apretar más al nervio, y la clínica del dolor, de que no puede mover la pierna, no puede sentir, va a ir aumentando en el tiempo hasta llegar a un momento en que sea intolerable, en unos más, en otros menos. Correcto. Ya vamos a hablar enseguida del tratamiento. Efectivamente, esto puede ser paulatino o puede ser abrupto. Sí. Y naturalmente cuando es abrupto la gente se preocupa más y cree que también debe desaparecer de la misma manera, cosa que no es exactamente así. Solo por curiosidad, a veces en exámenes de la columna se encuentran hernias que no han dado ninguna sintomatología. Eso también es posible, ¿no es cierto? Tener algunas hernias en algunas zonas que, bueno, no generan nunca o generan muy poca molestia. De hecho, son hallazgos, reitero, porque quienes van a consulta son los que tienen dolor. Problema, ¿no? Sí. Efectivamente es así, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente.
que todos somos individuos, somos únicos. Podemos ser inclusive siameses, podemos ser gemelos, pero pese a eso, cada uno es individuo, por eso nos llamamos individuos. Y cada individuo reacciona en forma distinta a cada patología o a cada forma de problema que haya. Entonces eso hace pensar que tenemos una predisponibilidad individual, natural, podríamos decir, para que suframos una patología a la otra. ¿No? Estamos en un ambiente cerrado. De esos 100 individuos que están ahí adentro, probablemente 5 van a tener gripe y los 95 no, pero eso es una predisposición natural, ¿no? Entonces lo mismo ocurre acá. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta, y hemos hecho esa relación directa entre el esfuerzo físico. Mientras más esfuerzo físico se realice, por supuesto que la persona está más proclive a que este envejecimiento natural del disco sea mucho más acelerado. Y por supuesto la clínica, y eso es lo que nosotros vemos. Por la misma individualidad hay discos que van a salirse, van a dar alguna clínica, después desaparece, la persona también puede cuidarse, puede tomar en cuenta esto, o en su defecto sigue avanzando. Y nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente tendremos que mencionarlo así, a que la cosa sea más crítica para que podamos ir al médico, ¿no? Correcto. Eso es efectivamente y lamentablemente es así, porque mientras más antes detectemos una patología, sea cual sea, por supuesto que los exámenes y los diagnósticos van a ser mucho más rápidos y los tratamientos van a ser mucho más beneficiosos y menos costosos que si fuese una cosa mucho más aguda. A propósito, con esta clínica, con estas molestias, con estas alteraciones que hay de la sensibilidad, a veces de la fuerza del miembro afectado, en la consulta, los especialistas, ¿qué exámenes solicitan para hacer un diagnóstico preciso de la patología? Bien, en primer lugar tenemos que considerar lo siguiente. La persona viene a la consulta de cualquier edad, y en esto me tengo que referir a lo siguiente. Esta patología generalmente, ahora dijimos, era en los varones, a partir de los 30 años aparecía, pero hoy en día estamos viendo algo completamente distinto. Esta patología está apareciendo cada vez más en gente más joven. Inclusive ya se están describiendo casos de niños que están con esta patología, que no debería haber, pero esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hay una predisposición genética, hereditaria, aquí también hay ese factor a tomar en cuenta, o que desde niños están sometidos a esfuerzos físicos. Fácil para nosotros entender que hay niños que trabajan y ellos no tienen un trabajo de escritorio, por supuesto, y los trabajos que realizan son bastante tensos y pesados y puede llevar a un mayor debilitamiento desde edad más temprana. Eso es para tomar en cuenta, ¿no? Y cabe también vale la pena el mencionar que al margen de estas cosas, depende también cómo la persona lleva esta patología. El paciente viene a la consulta por el dolor, que es lo que más le molesta, o que ya no puede mover la mano, o que el pie se le adormece, que es lo típico, o me dicen, tengo una corriente que viene de la pierna o del cuello me viene al brazo. Esos son los problemas de sensibilidad y de motilidad. Y si esta persona viene con el problema del dolor, lo que quiere es que el médico le solucione el problema del dolor. Doctor, quiero que me duela menos o que no me duela. Esa es la premisa y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Podemos sospechar desde un inicio que podría ser una hernia de disco por los antecedentes, por ver el examen físico del paciente, si es persona voluminosa, una serie de aspectos que hemos mencionado. Y eso es lo que quiere. Y el tratamiento debería empezar en la misma consulta, en la primera consulta, porque me duele la espalda, doctor, haga algo. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? En primer lugar, darle algunos analgésicos, sea por vía oral o sea por vía inyectable. Eso le va a ayudar, le va a calmar. Una vez que ya hemos tratado de controlar eso, algo que también va a ayudar es que el paciente repose, que ya no siga haciendo esfuerzos, grandes esfuerzos. Pero eso tampoco es tan fácil. Es fácil decirlo, señor, ya no levante las bolsas de cemento que levantaba 8 horas al día. Claro, es fácil decirlo, pero después el paciente, ¿cómo soluciona el otro problema económico, social, familiar?
pero lo que busca el paciente es que se le pase el dolor. En el interín que están haciendo efecto estos medicamentos, no solamente que sean analgésicos, sino también dar algún antiinflamatorio, porque el nervio al ser apretado se inflama, se dematiza, se hincha y eso produce más molestias. Tenemos que combatir también contra eso en la primera consulta. Habíamos hablado que había una contracción de los músculos por reacción al dolor y eso también puede ser combatido desde la primera consulta. Y es necesario que en esa misma consulta, ya nosotros que sospechamos que hay esta patología, tengamos que hacer algunas pruebas de diagnóstico. Las pruebas más importantes serían radiografías. Es conveniente sacar radiografías de toda la columna, una radiografía que involucre toda esta parte, esta columna que es la más proclive a tener hernias de disco, y ahí no solamente vamos a encontrar si hay una sospecha de hernia de disco, porque en una radiografía simple no vamos a tener un signo directo o una imagen directa de que hay una hernia de disco. Pero hay situaciones que nos pueden hacer pensar en eso. Pero podemos encontrar otro tipo de patologías. Y una patología que es bastante frecuente es que la columna no esté completamente recta como debería ser al verla de atrás. Fíjense en esta columna, la columna cervical tiene una curvatura anterior, la columna dorsal, curvatura posterior, la columna lumbar, curvatura anterior y la sacra posterior. Entonces es una S itálica, vista de perfil, pero vista de posterior tendría que ser completamente vertical, uniforme. Pero ¿qué podemos encontrar acá? Que por diferentes causas esta columna esté lateralizada, esté chueca, esté ladeada. Y a eso nosotros podemos llamar escoliosis, que la columna no está completamente recta, y esa patología que puede venir de nacimiento o puede haber aparecido por otras causas puede llevar a que se desestabilice la columna y nos comprima unos discos más en un lado que en el otro, y eso hace proclive a que una persona pueda tener estos problemas de hernia de disco en una forma más anterior. Además, la placa radiográfica te permite observar ciertos tumores, algunas alteraciones vertebrales, quién sabe, ciertas fracturas que son importantes como primera impresión, digamos. Pero luego ustedes hoy tienen gold standard, o sea, exámenes muchísimo más precisos de los que te pido que hablemos después de que nos vayamos a un pequeño corte, distinguidos amigos. Enseguida retornamos. Continúa con TVU. La Universidad Mayor de San Andrés abre caminos donde la esperanza se encuentra con la acción. El programa Sling UMSA está conformado por estudiantes que deciden marcar la diferencia. Desde las carreras de Derecho, Trabajo Social y Psicología, llevan apoyo y acompañamiento a los municipios, defendiendo derechos y construyendo una cultura de paz. Con el impulso de la carrera de Medicina, Comunicación Social e Informática, sumamos energía en ferias, campañas y actividades que transforman vidas. Somos UMSA y creemos en una universidad que no se queda en las aulas, sino que camina junto a su comunidad. Sling UMSA, estudiantes que transforman realidades, construyendo un futuro sin violencia. Continúa con TVU. Amigos, estamos con una pregunta para nuestro invitado, y es que a más de la placa radiográfica convencional, ustedes hoy utilizan otros recursos tecnológicos más precisos. ¿Por qué no describes brevemente qué hacen? Bien. Sí, las placas simples de columna son muy útiles. Hemos dicho que nos ayudan a descartar otro tipo de patologías que sí las nombraste muy bien. Es también importante tener en cuenta que los problemas de las caderas, de la pelvis, puede producir este tipo de situaciones
producir una propensión a tener una hernia de disco más antes de lo que se podría esperar. Complementando estos exámenes, que son los más básicos, los más útiles para orientarnos, después tenemos la tomografía computarizada de la columna, que eso sí nos permite ver con mucha claridad esta imagen donde vamos a apreciar el disco salido. Se la ve muy claramente. Y mucho más claro que este estudio de la tomografía es la resonancia magnética, que es un estudio que se está utilizando muchísimo, no solamente para la columna o para otras especialidades, sino también para el cuerpo en general. Es un estudio excelentísimo que nos permite visualizar otro tipo de patologías que tal vez no las podamos encontrar muchas veces en la misma tomografía. Este tratamiento del que estamos intentando hablar, ¿cuánto, en términos generales, suele durar hasta resolver la mayor parte de los casos? ¿Y cuándo se plantea una cirugía? Estoy diciendo que el tratamiento más frecuente es el médico y que más bien pocas veces se hace el tratamiento quirúrgico. Bien, habíamos mencionado cuál era el tratamiento de inicio en la primera consulta. Ahí mismo pedimos las radiografías, pedimos la tomografía, según sea el caso, para ganar tiempo o según las circunstancias. Este tratamiento médico, clínico, que es muy básico y bastante tolerable, inclusive no es tan oneroso, lo tenemos por unos 15 días. Pero el paciente ya tiene que volver a la semana con sus radiografías, con los exámenes, y eso nos permite ver cuán beneficioso ha sido el producto inyectable o por vía oral que le hemos dado. Si eso nos permite que el paciente recupere y ya pueda volver a su actividad física, probablemente nos quedamos ahí, pero la recomendación existe ¿en qué? En que el paciente deje de realizar los esfuerzos físicos que realizaba, baje de peso, haga otras actividades para que podamos controlar esa parte. En la medida en que este tratamiento médico sencillo pueda dar frutos, pueda dar alivio al paciente, que es lo que más quiere, nos podemos quedar ahí por varios días hasta ver si esta clínica vuelve a aparecer. Lo más probable es que va a aumentar en el tiempo, porque dijimos muy bien que este disco salido no vuelve a su lugar de origen y más bien tiene la tendencia a salir más. El disco estaría creciendo, digamos, ¿no? Entonces, a medida que crece, se sale más, la clínica va a ser mayor, el paciente se va a sentir mucho más incómodo. Vamos a tener que usar calmantes mucho más potentes, mucho más fuertes para ver. Pero ya en el interior ya tendríamos que tener un diagnóstico preciso con la tomografía o con la resonancia magnética. Ya vemos el tamaño del disco, la localización exacta. El tratamiento médico, hasta dónde lo podamos llevar y que ayude al paciente, nos va a ayudar a determinar cuánto se beneficia de este paciente de esto. Algo que también ayuda en esta primera fase es que el paciente utilice fajas para la columna lumbar o utilice collares especiales para el cuello, para que la columna no se flexione y el cuello se pueda estirar un poco. Al hacer estas cosas, por supuesto, el disco que está salido no va a chocar tanto, no lo va a aplastar tanto al nervio y puede traerle algún beneficio. Lo que tenemos que tener en mente es que lo ideal es tratar de llegar a la cirugía, porque sabemos que una cirugía es una cirugía y una cirugía de columna es una cirugía de columna. Y mientras más joven sea la persona, ya tener una cirugía de columna ya implica una serie de aspectos para tomarlos en cuenta. O sea, debe estar muy bien valorado el paciente para tomar la mejor decisión. Una palabrita, la última. ¿Y la fisioterapia ayuda? La fisioterapia efectivamente ayuda. ¿Para qué nos va a ayudar la fisioterapia? En primer lugar, si el tronco está tan contraído, la fisioterapia va a ayudar a relajar, ¿no? Va a ayudar a que el paciente pueda fortalecer algunas masas musculares para que tengan mayor sostén y pueda combatir también contra esto, ¿no? Y que el fisioterapeuta le ayude al paciente a adoptar posiciones antiálgicas, adoptar posiciones que no le causen más dolor y que él mismo se dé cuenta cuál es la posición que le aumente el dolor o que le alivie el dolor. Correcto. Raúl, infortunadamente el tiempo se nos fue y
quiero agradecerte en nombre del programa y personalmente por tu gentileza. Por favor, tu despedida y hasta la próxima vez. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Siempre es una cosa muy grata poder venir acá por la amistad, por la relación, y no solamente por eso, y más importante, porque nuestra labor, creo que como médicos que conocemos lo que es la salud y lo que afecta a la salud, hacer conocer a la gente en una forma un poquito más sencilla, espero que haya podido ser un poco claro, para que entienda estas cosas y no deje pasar tanto tiempo para acudir a un médico por alguna dolencia, sea de la espalda, sea de la cabeza o de la rodilla. Muchas gracias, amigos. Ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Cuando a la tecnología con resultados evidentes como es la resonancia magnética se utiliza además la inteligencia artificial y la simulación, es posible lograr mejores datos para hacer mejores diagnósticos. Se están haciendo experiencias especialmente en patologías neurológicas y esta nota nos muestra estos avances. Investigadores del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH plantean un nuevo enfoque basado en simulaciones e inteligencia artificial que reduce el tiempo y los datos necesarios en resonancias cerebrales. Este trabajo, liderado por el laboratorio Biomarcadores de Imagen Translacional, ha sido publicado recientemente en la revista Communications Medicine. La imagen por resonancia magnética es una técnica muy útil. Es muy útil porque nos permite tener mucha información que nos puede relacionar lo que hacemos aquí en el laboratorio de día a día de investigación con lo que se hace en la clínica. Permite ampliar el impacto de la investigación que hacemos para que alcance también a ser útil en enfermedades, por ejemplo, en el diagnóstico de patología. Hemos combinado la resonancia magnética y una manera especial de resonancia magnética que se llama Diffusion Weighted MRI, que usa agua para mirar en el cerebro la estructura del cerebro con agua, y no invasivo y in vivo, eso es importante, con la IA. Pero IA especial, que se llama la inferencia basado en simulaciones. Pues con esto hemos visto que nuestra red, que aprendió todo de las simulaciones, que fue capaz de tener la misma performance con un 10% de las medidas. Con una reducción de hasta el 90% del tiempo necesario para una adquisición, claro, eso puede tener un impacto muy grande en la clínica, porque lo que podemos plantear ahora es poder añadir nuestros protocolos avanzados al final de los protocolos que ya se están corriendo en la clínica. Y con esta pequeña adición en tiempo, lo que vamos a poder es obtener mucha más información. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información haya sido de utilidad para usted y su familia. Deseamos que de una vez concluyan estos modos de vida que hemos adquirido en estos últimos 50 años, porque creo que la sociedad paceña y boliviana merece mejores días. No es posible que se mantenga esto bajo absolutamente ninguna explicación ni motivo. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Bolivia y que ojalá pronto retornemos a la normalidad.